Buenas tardes, Casa de Dios para las Naciones. Reciban un fuerte abrazo. Les amo, les bendigo y doy gracias al Señor por sus vidas y por la oportunidad que tenemos de conectarnos en este tiempo. De verdad que sí, tenemos que ser agradecidos al Señor, indistintamente de que no podemos estar en el mismo lugar, pero allí donde usted está y donde yo estoy, cada uno de los que se conectan, estamos en la unidad del Espíritu, juntos, dispuestos a adorar al Señor como lo hemos estado haciendo, a celebrar su presencia en nuestras vidas, a acercarnos confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que el Señor está presente y que el Señor tiene una respuesta para nuestras vidas, y también dispuesto a recibir todo lo que Dios ha preparado. Entonces, allí donde usted está, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo al Señor. Soberano Dios, Padre eterno, te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de celebrar tu presencia en nuestras vidas. Hoy queremos oír tu voz, Señor. Queremos que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que seas tú ministrando a cada vida. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Derribo toda altivez, argumento, fortaleza que en la vida se levante contra tu conocimiento. En el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, declaro que es tu agenda la que se establece en este tiempo, en cada persona que se conecta. Ahora los cielos son abiertos para recibir todo lo que usted ha dispuesto para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Le voy a invitar a leer la palabra allí en el libro de Isaías 53. El tema de hoy se llama Revelación de la Redención de Dios. Una vez más se lo repito, Revelación de la Redención de Dios. Leemos la palabra del Señor en Isaías 53, versículo 3. Y dice la palabra del Señor así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Que el Señor añada bendición a su palabra. Un tiempo donde necesitamos oír una palabra de vida, y a diario usted ha estado allí oyendo en cada devocional una palabra de vida. Y quisiéramos que también fuera, se involucrara más en la intercesión para que fuera aún más fortalecido, porque es allí donde nosotros vamos a ir experimentando los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces leemos esta palabra en Isaías 53, que tiene que ver con la redención de Dios a través de Jesús, porque fue Dios quien entregó a su único Hijo para que muriera por usted y por mí. Fue Dios el que presentó, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Cuando está allí en la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 21 al 22, dice la palabra del Señor así: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esto es en el Antiguo Testamento, que se acostumbraba a que anualmente se hacía este ritual, y era Aarón, que se buscaba un macho cabrío que estuviera en perfectas condiciones, el mejor, que estuviera sano, en las mejores condiciones, y hacía su acto en el cual él imponía sus manos, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor aquí,
Ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba todos los pecados de los hijos de Israel. Eso era anualmente que tenía que hacerlo. Confesaba los pecados, confesaba sus rebeliones y lo ponía delante del Señor y sus iniquidades. 3 cosas él hacía, el sacerdote. Confesaba todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados del pueblo de Israel. Y después que él le colocaba eso, orando y declarando toda esa carga que tenía la nación, porque cuando andamos en pecado, eso va a traer muchas situaciones sobre nuestras vidas que no son positivas, pues. Y muchas veces no somos prosperados. Y muchas veces pasa el tiempo y usted sigue en una misma condición y cayéndose a mentir a usted mismo, ¿verdad? Aparentando una buena condición espiritual y pareciera que Dios es injusto por las cosas que suceden. Pero no, hay cosas allí que están acumuladas. Entonces, en el Antiguo Testamento, eso, el Señor ya había determinado que se hiciera este ritual en el cual se agarraba ese macho cabrío, se ponía las manos y se pedía perdón por las iniquidades, las rebeliones y los pecados de todo el pueblo de Israel. Y empezaba como una nueva historia, ¿no? Hoy en día, Jesús representa ese macho cabrío. Y cuando leemos la palabra del Señor allí, es una palabra hermosa, pues, porque la palabra nos habla de todo lo que Jesús pasó, pero pudiéramos hablar mucho, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que es la redención. Porque a medida que la redención de Dios a través de Jesús se revele a su vida, usted va a ser otro. Usted va a poder experimentar esa vida plena en Cristo Jesús. ¿Qué es redención, pastora? Cuando hablamos de redención, estamos hablando de salvar a alguien de algún castigo. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de perdón de los pecados y reconciliación con Dios para todos aquellos que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Lo primero que vemos en toda esta palabra que acabamos de leer, en el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? Jesús. Jesús fue desechado y despreciado entre los hombres. O sea, dice, varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, que no fue que tuvo un quebrantamiento. O sea, fue procesado en el quebrantamiento. Y como que escondimos de él, su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, mientras Jesús estaba en la tierra, mucha gente su propio pueblo, lo rechazó. Hoy en día vivimos momentos fuertes en nuestra nación. Momentos duros. Y los que somos cristianos de verdad, los hijos del Señor, los que han tenido un encuentro personal con Dios genuino y que están comprometidos con el Señor, no pueden esperar que todo le vaya bien, ¿no? Porque si Jesús mismo fue rechazado por su pueblo, al cual él había sido enviado, la palabra del Señor dice que no es mayor el discípulo que el maestro. Entonces, nosotros tenemos que esperar también que alguien nos pueda despreciar, que alguien nos deseche, pero que alguien lo deseche usted, como decíamos en la predicación de la semana pasada, no somos nosotros quien para desechar a las personas, pero sí vamos a conseguir gente que nos va a despreciar y que nos va a desechar. Pero Jesús es nuestro magno ejemplo. Y Jesús estaba en medio de los hombres, vino al mundo, ¿verdad? Para cambiar toda esta historia, ¿verdad? Por un hombre vino el pecado al mundo. Por un hombre vino la redención al mundo. Entonces, por Adán entró el pecado al mundo. Por Jesús vino la redención y la salvación sobre el mundo. Pero hay un proceso que Jesús pasó y él fue despreciado y fue desechado. O sea, pasó muchas situaciones y por eso la palabra habla de él, varón de dolores,
experimentado en quebranto. Usted no se experimenta en quebranto con un solo proceso, o porque se cortó la uña se le encajó, ay, me duele. No, sino son varios procesos que te van llevando a desarrollar capacidades que tú ni siquiera sabías. Y de repente tú puedes enfrentar los procesos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tú has sido experimentado en el sufrimiento, en el quebranto. Y dice la palabra del Señor, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, el Hijo de Dios vino a la tierra, fue desechado, fue despreciado, pasó por muchas situaciones, sufrió, sintió el dolor, y también la gente lo abandonó, fue tenido en poco. Y aunque era el Hijo de Dios, la gente no lo valoró. Pero no queda ahí solamente el proceso por el cual Jesús pasó, sino que dice la palabra del Señor, en el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Jesús vino, ¿verdad? Pasó todo lo que le dije anteriormente, pero eso tenía un propósito, y era que llevar nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Con ese todo que Él estaba atravesando todo ese proceso, ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nosotros le tuvimos, hablando de toda la gente que estaba ahí, como una persona que estaba siendo azotado, herido y abatido por Dios. No, nada, ese que está siendo crucificado ahí es porque, ¿verdad? El tipo decía que era el Hijo de Dios. Imagínate, el Hijo de Dios, no, vale, un blasfemo. No. Y Jesús era el Hijo de Dios, ciertamente, y Él estaba allí negándose hasta el final, ¿verdad? Viviendo como un hombre, o sea, siendo el Hijo de Dios, pero despojándose de todo. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito del Padre, que era que usted y yo fuéramos redimidos. Entonces, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, y bueno, está castigado por Dios. Y aunque la gente lo veía así, y aunque las personas lo perseguían, lo vituperaban, prefirieron al malandro que estaba al lado de él, no. Dice la palabra del Señor que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjese, vemos la visión de Dios cuando Jesús viene. Jesús es enviado para que Él nos ponga a cuenta con el Señor, ¿no? Y cuando Él viene y pasa su proceso, Él lleva nuestras enfermedades y sufre nuestros dolores. Pero ¿cuál es la visión del hombre natural? No ve lo que está ocurriendo en lo espiritual, ni lo entiende. Él simplemente lo que percibe es que está siendo azotado, herido y abatido por Dios, porque el que estaba en Jesús era un loco. Pero la palabra del Señor nos aclara que realmente Él fue herido, fue por tus rebeliones, Él fue molido, fue por tus pecados, por tu iniquidad. O sea, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados e iniquidad. Y Él pagó para que usted y yo tengamos paz. Por eso la palabra dice que Él nos ha dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y por sus llagas somos curados. O sea, mientras la gente decía, no, mira, pobrecito, ese es un loco, ese está abatido, mira, y Dios lo está castigando, Él estaba entregando su vida allí en la cruz del Calvario por usted y por mí, y llevó todo lo que le tocaba llevar. O sea, los romanos sí le dieron latigazo, y le dolió, los clavos dolieron, pero lo que más dolió fue cuando el Padre tuvo que dar la espalda y dejar que todo el peso de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestra maldad, cayera sobre el Señor. Y el Señor lo llevó para traer redención a nuestras vidas. Y cuando la palabra del Señor dice, en el versículo 4 dice, ciertamente
Ciertamente es un término que significa absolutamente. Llevó Él nuestras enfermedades. Mire, lo más importante del proceso de redención que el Señor hizo fue el perdón de pecado y la limpieza del espíritu. Pero Dios coloca aquí de primerito, ciertamente, nos está diciendo, absolutamente llevó Él nuestras enfermedades. Porque nosotros en nuestra vida natural, hermanos, como iglesia, nosotros sabemos, ya yo acepté a Cristo, el Señor perdonó mis pecados. Y bueno, Señor, aquí estoy, te pido perdón y oro al Señor y acepto y creo que el Señor perdonó mis pecados y siento la limpieza del Señor sobre mi vida, y si tengo alguna carga voy al Señor y siento que el Señor, experimento pues que el Señor limpia mi espíritu, limpia mi alma y me da nueva fuerza. Pero cuando hablamos de esta carne que se enferma, pareciera que empiezan a levantarse un poco de argumentos, y el Señor conoce nuestra carne. Entonces, se levantan argumentos que tratan de justificar la enfermedad de nuestros cuerpos. Pero la palabra del Señor dice que absolutamente el Señor llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, no es cualquier cosa. Cuando hablamos del dolor, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de un dolor físico, no solamente emocional, sino físico. Y el Señor pagó por eso para usted y para mí. Y aunque lo más importante del proceso de redención fue que a través de la muerte de Jesús, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con el Padre y entramos a vida eterna. Pero el Señor nos coloca aquí de primerito. Absolutamente Él llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. O sea, el Señor quiere que tengamos eso presente, porque el Señor conoce nuestra humanidad, el Señor conoce nuestra carne. Y cuando el Señor trabaja sobre el ser humano, no trabaja solamente en el espíritu, no trabaja en el alma. Hay veces no es más fácil saber, bueno, no, ya el Señor sanó las heridas de mi alma, sanó mis recuerdos, sanó mis emociones, pero el Señor también sana tu cuerpo. El Señor también sana tu cuerpo. Y tienes que creerlo. Porque la palabra del Señor lo dice, que absolutamente el Señor llevó tus enfermedades, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y claro, la enfermedad, el dolor, todo eso era el resultado ¿de qué? De nuestras rebeliones, hermano, de nuestros pecados. Pero la palabra del Señor nos dice que el castigo de nuestras rebeliones, o sea, todo el peso, mi responsabilidad, el Señor lo asumió. Él sufrió por nuestros pecados, todo ese sufrimiento que murió. ¿Eso fue por qué? Por nuestros pecados, hermano. Por nuestros pecados. Y tenemos que entender que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no fue algo en vano. No fue en vano, hermano. Eso es una realidad. Dice, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es eso? El castigo de nuestra paz. Sí, porque en nuestra condición de pecadores, nuestra relación estaba rota con el Padre. Y eso hacía que tuviéramos una puerta abierta para que viniera cualquier opresión, vinieran los ataques y nos tuvieran sometidos allí. Y una persona que está oprimida no tiene paz. Una persona que está oprimida siente angustia, ansiedad, está atormentada. En cambio, los hijos del Señor, que entienden que Jesús murió por ellos y aún en su lecho de muerte, ellos pueden tener paz. Porque Jesús está presente. Porque ellos pueden tener la certeza de que nada va a pasar si el Señor no lo permite y que el Señor está en control de todo. Y hay momentos, hermanos, que son de mucha oscuridad. Durante años Dios nos anunció la hora mala, el día malo que venía sobre Venezuela y sobre el mundo entero. Y yo decía, Señor, hay más malo en el 2016. Hay más malo, Señor. Hay días más malos. 2018. Este debe ser el día malo, porque hay días más malos, Señor.
Bueno, resulta que hemos entrado en un tiempo de oscuridad, es un tiempo de tinieblas, es un tiempo intenso, pero el Señor está en control y el Señor conquistó todo para que usted y yo podamos tener paz, aún en medio de los tiempos que nos han tocado vivir, que usted y yo podamos tener descanso. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y una vez más nos lleva a la sanidad. Dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados.